Muy buenas y bendiciones. Les habla el pastor Jedediah, tu pastor en línea. Bienvenidos a nuestro segmento Viviendo Fiel, aquí en Generación Cristiana Internacional. Estamos muy felices para estar aquí nuevamente el día de hoy. Consigue tu Biblia porque ya vamos a empezar. Ya vamos a arrancar con otro estudio bíblico para beneficiar tu vida espiritual y tu vida aquí en este planeta. ¿Sabe qué? En la clase 51 le pusimos título Con propósito de corazón. Con propósito de corazón. Y cubrimos Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 24. Y aprendimos de que nosotros necesitamos tener propósito en nuestro corazón. Cuando perdimos el propósito, podemos perder el ánimo, la dirección, la esperanza. Entonces es sumamente importante que tú descubres tu propósito, la cual Dios tiene para su vida. Nosotros aquí estamos para ayudarte, pero tienes que orar, tienes que venir a recibir la palabra como alimento y tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revela qué es lo que Dios tiene para ti. Pero cuidadito, porque si te lo revela, lo tienes que hacer. Así es. Muchas personas quieren escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios habla, ya no quieren cumplir. Ya no sabían que Él iba a decir lo que dijo. Así que hacer lo que Dios dice es lo mejor siempre. Prepárate tu corazón y aprende a tener propósito de corazón. Hoy estamos en la clase número 52. Estamos en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 25 al versículo 30. Y hoy vamos a terminar lo que es capítulo 11. Estamos avanzando en el libro de Hechos, tal como hemos hecho con todos los otros libros que hemos estudiado desde el Nuevo Testamento. Desde Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Apocalipsis, Mateo y ahora en Hechos. Creo que tal vez deje alguno afuera. Si sabes, si dejé alguno afuera, me lo haces saber en los comentarios. Bueno, busca estos estudios en nuestro canal de YouTube, solamente poniendo en la búsqueda Pastor Jedediah en Crown Life International. Ahí tenemos centenares de videos en inglés y español para beneficiarte. Y totalmente gratis. Pues hoy, si tuviera que poner un título a la clase de hoy, sería Se les llamó cristianos. Se les llamó cristianos. ¿Cuántos sabían que por muchos años, después de que el día de Pentecostés, cuando las almas eran agregados a lo que es la iglesia, que no se llamaba a esta gente cristianos, se les llamaba por otro nombre? Hoy vamos a ver esto, vamos a descubrir algo que tal vez no sabía, que va a ser algo muy importante. También vamos a hacer un repaso a la vida de Pablo, de Saulo, Pablo, para que tú comprendes lo que hemos estado estudiando, cuánto tiempo es que ha tomado o ha pasado en la Escritura. Porque a veces leímos la Escritura y leímos de un capítulo a otro capítulo, pensamos que todo ocurrió rápido. Pero ¿sabe qué? A veces entre un capítulo y otro capítulo han pasado muchos años. Pero nosotros, por no saber, lo tomamos así como que fuese algo ligero, rápido. Entonces vamos a ver esto hoy para que tengas una comprensión más al día de lo que está pasando aquí en el libro de Hechos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a iniciar Hechos capítulo 11, versículo 25. Después fue Barnabé a Tarso para buscar a Saulo. Todavía se llamaba Saulo o se refería a él como Saulo. Habíamos estado hablando acerca de este Saulo que fue convertido por Jesús en el camino hacia Damasco. Y Ananías se refería a él como Saulo, porque le dijo Jesús: andate a la calle que se llama derecha, a la casa de fulano, ya no me acuerdo el nombre, y vas a encontrar a Saulo. Vas a orar para él, en poner las manos en él, para que reciba la salvación, para que reciba a Cristo Jesús. Y cuando lo hizo, sabemos de que recuperó la vista y se quedó unos días ahí en la casa de este señor.
Pero de ahí, en los últimos estudios que hemos estado haciendo, el libro de Hechos nos ha traído a la vida de Pedro. O sea, pasamos de Pablo a Pedro y apenas no nos habíamos fijado muy cerca del transcurso de tiempo que había pasado, porque ahora vamos a hablar acerca de Pablo otra vez. Entonces, vamos a iniciar. Versículo 25. Después fue Barnabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Acuérdese que lo que pasaba aquí era de que Pedro y unos hombres que habían venido desde Fenecia y Chipre fueron a Antioquía, en el versículo 19. Y no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también, ¿a quién? A los griegos. Anunciaban ¿qué? El evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, en Antioquía ya hubo una multitud de gente que se habían venido al Señor. Entonces, aquí, los apóstoles mandaron a Bernabé para visitar a los que estaban en Antioquía. Pero dice, volviendo al versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez que esta palabra cristiano fue utilizado y escrito aquí en la Biblia, fue en Antioquía. Antioquía, lejos de Jerusalén. ¿Y cuántos años pasaron entre el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue establecida, la iglesia primitiva, y este tiempo que estamos en Hechos capítulo 11, cuando por primera vez fueron llamados cristianos? Vamos a ver esto al detalle. Pasaron muchos años. ¿Y cómo es que se les llamaba a la gente que eran añadidos a la iglesia? ¿Cómo se referían a ellos? Vamos a ver esto también. Por eso quédate aquí con nosotros, porque vas a aprender bastante hoy. Entonces Bernabé fue a buscar a Saulo en Tarsas y lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es el título de nuestra clase hoy. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Aquí miramos el Espíritu Santo hablando a través de un hombre profeta que se llama Agabo, y le hace saber de que va a venir una gran hambre y que tienen que prepararse. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Los hermanos de la iglesia de Antioquía, que eran una multitud de gente, determinaron en sus corazones, conforme a lo que tenía, enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, por causa de la gran hambre que venía. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Pues aquí todavía se refiere a Pablo como Saulo. Vamos a aprender más adelante cuándo es que actualmente fue conocido como Pablo, porque hasta ahora se refiere a él como Saulo. No se había cambiado el nombre aún. Pero yo quiero tomar un tiempo para ayudarte a ustedes, porque me ayudó bastante a mí cuando yo me puse a investigar y a hacer el estudio. ¿Cuánto tiempo ha pasado aquí?
¿Y qué es lo que estaba pasando aquí desde que iniciamos a leer acerca de Saulo? ¿Cómo era la vida de Saulo? ¿Qué pasó en la vida de Saulo? ¿Cómo es la vida de Saulo? Vamos a ver esto rapidito. Tengo un escrito aquí que yo preparé, que siguen conmigo para comprender más al detalle lo que está pasando en la vida de Saulo. Detalles de la vida de Saulo o Pablo hasta capítulo 11 del libro de Hechos. Entre el año 3 o 6 DC, o sea, 3 o 6 años después de que había nacido Jesús, nació Saulo. Nació como ciudadano romano, de padres judíos. Nació en Tarso. Este es el moderno Turquía, una ciudad que ahora en día está en Turquía. Nació de padres ciudadanos romanos, pero eran judíos que vivían en Tarso, en la región de Turquía, el día de hoy. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Pero podemos comprender y entender de que él se metió a estudiar Torah en Jerusalén con Gamaliel, el más grande maestro de Israel. Entró como a la edad de 20 años hasta la edad de 30 años. O sea, 10 años de estudio y preparación para hacerse fariseo. Y se hizo fariseo después de 10 años. Ellos no pueden ser fariseos hasta que tengan la edad de 30. Por eso él se metió como a la edad de 20, porque había sido incultado en las sinagogas judías, pero a la edad de 20 se metió a estudiar para ser fariseo. Estudió 10 años. Sabemos de que los médicos estudian muchos años para ser médico. Y especialistas más, son 8 o 10 años más después de la universidad. Pero entonces aquí estudió 10 años con Gamaliel, el mejor maestro de Israel. Y a la edad de 30 se convirtió en fariseo. Jesús empezó su ministerio alrededor de esta edad de 30. Se cree que Saulo nació 3 o 6 años después de que nació Jesús. Entonces, en este tiempo, cuando Saulo se hizo fariseo, Jesús ya se había muerto en la cruz y era como 3 años después de que Saulo cumplió sus 10 años y se hizo fariseo a la edad de 30. Y como era recién hecho fariseo, estaba entusiasmado y enojado también con esta gente de la secta de los que seguían a Jesús. Entonces, a la edad de 30 hasta la edad de 33, recién hecho fariseo, persigue a los seguidores de Jesús de Nazaret en la región de Jerusalén y Judea. Lo hizo como por 3 años. Anduvo persiguiendo a los seguidores de Jesús. Cuando ya tenía, después de 3 años, tenía como la edad de 33 años, hasta la edad de 36 años, fue en este tiempo convertido en el camino a Damasco. O sea que tenía como entre 30 y 36 años. Y después pasó 3 años en Arabia, en el desierto. O sea que después de que fue convertido, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigas? ¿Quién me habla, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigas. Acuérdese, después de esta experiencia y después de que se había quedado ciego a la edad de unos 33, 36 años, ¿qué fue lo que hizo Saulo después de eso? Pues la Biblia dice en Gálatas 1, versículos 17 al 18, que él pasó 3 años en Arabia, en el desierto. Muchos creen de que fue a buscar lo que era el monte de Sinaí, donde Moisés había recibido las tabletas de los 10 mandamientos, para encontrarse con Dios, quizás. Solamente sabemos de que hay una referencia de que pasó 3 años en Arabia, en el desierto, como entre la edad de 33 y 36. Referencia otra vez, Gálatas 1, 17 al 18. De ahí regresó a Damasco para predicar Jesús como Mesías. Esto lo podemos ver en Hechos 10, versículo 28 al versículo 30. Entonces, ya teniendo como 36 años de edad, después de que había pasado 3 años en el desierto,
y 3 años predicando, Jesús en Damasco, donde había nacido, huye de Damasco a causa de la persecución. Visita Jerusalén y se encuentra con los apóstoles, también en Hechos 10, 28 al 30. A la edad de 36, a la edad de 44, predica en Tarso y la región circundante. Predicó en Tarso como 8 años. Esto lo leímos también en Hechos 10, versículos 28 al 30. Entonces, estuvo 10 años preparándose como fariseo. Estuvo 3 años persiguiendo a la iglesia. Se convirtió. Estuvo 3 años en el desierto. Estuvo 8 años predicando en Tarso. Y todo lo que pasaba con la iglesia estaba pasando. Pero él estaba en Tarso predicando a la gente donde él había sido criado, donde había nacido. Entonces, ahí fue cuando Bernabé le fue a buscar en Tarso. Tenía entre la edad de 44 a 46, cuando Bernabé lo invita a enseñar en Antioquía. Hechos 11, 25. Y dice que se quedaron en Antioquía 1 año con la iglesia, enseñándoles la palabra de Dios, la voluntad de Dios para ellos. Ya a la edad de como 46 años, con Bernabé visita Jerusalén para traer una ofrenda de alivio de hambre a los apóstoles quienes estaban en Jerusalén. En Hechos 11, 26, se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Y esto fue como a los 47 a 50 años después del día de Pentecostés. O sea que por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía, a casi 50 años después de que había sido predicado el Evangelio en Jerusalén en el día de Pentecostés y habían sido agregados miles de personas a la iglesia, pero no se referían a ellos como cristianos. ¿A cómo se referían a ellos? ¿Y qué es lo que significa cristiano? Pues sabemos de que en griego la palabra Cristo quiere decir el ungido. Cristianos quiere decir los que son ungidos. Cristo fue ungido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, los que somos cristianos llenos del Espíritu Santo, nacidos de agua, nacidos de Espíritu. Somos cristianos porque somos ungidos con el Espíritu Santo. Y Él vive dentro de nosotros. ¿Cómo se llamaba a esta gente si no se les decía cristianos? ¿Cómo se llamaba a ellos? ¿O cómo se refería a ellos? Pues antes se referían a los seguidores de Cristo, la iglesia primitiva, como el camino. El camino. El camino se menciona varias veces en el libro de Hechos. Hechos 9, versículo 2, Hechos 19, versículo 9, 23, Hechos 22, versículo 4, Hechos 24, versículo 14 y Hechos 24, versículo 22. En relación con los primeros seguidores de Cristo, Saulo de Tarso fue a Damasco para tomar prisioneros a hombres y mujeres que pertenecían al camino. Hechos 9, 2 y Hechos 22, 4. Después que Saulo se convirtió, se hizo misionero y se hizo llamar Pablo. Años después, en Éfeso, Pablo se encontró con algunos de la sinagoga que se volvían obstinados, rehusaron creer y públicamente difamaron el camino. Hechos 19, 9. Pablo dejó la sinagoga y continuó predicando el evangelio, donde sería escuchado en lugar de quedarse con ellos que denegaban el camino. O sea que la iglesia se reunía en casas, pero también todavía se reunía en la sinagoga. Entonces los de la sinagoga decían que eran los del camino. The way en inglés. Los del camino. Entonces los perseguían. Entonces dice aquí, durante su juicio ante Félix, Pablo dijo, reconozco que adoro al Dios de nuestros padres como seguidor del camino, al que ellos llaman secta. O sea que los fariseos y los judíos habían denominado este grupo en la sinagoga y los que se reunían en casa como los del camino, los que son del camino, el camino. Entonces así les pusieron como una secta.
Hechos 24:14. También se nos dice que Félix conocía el camino, versículo 22. Parece que los romanos consideraban el camino como una secta de judaísmo, más que como una religión separada. Claro, porque provenían de la sinagoga de los judíos. Y todavía se reunían en la sinagoga y en las casas. Y Pablo y Pedro también predicaban en la sinagoga y en las calles también. Presuntamente, los primeros seguidores de Cristo se referían a sí mismos como seguidores del camino, debido a la declaración de Jesús en Juan 14:6, de que Él es el camino, la verdad y la vida. Lucas dice que Aquila y Priscila le explicaron a Apolos el camino de Dios más completamente. Hechos 18:26. Pedro se refería al cristianismo como el camino de la verdad. Segundo Pedro 2, versículo 2. Ojalá que esto les ha ayudado a comprender cómo iba marchando el tiempo, cómo era que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, como 50 años después de que habían sido llamados por los apóstoles en la predicación en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Se les refería a ellos como los del camino, una secta de judaísmo, según los fariseos, según los judíos, pero eran cristianos, discípulos de Jesús, pero no se referían a ellos como cristianos hasta 50 años después en Antioquía. Acuérdense que por primera vez fueron llamados cristianos en Antioquía. Así es, así es. Antes de eso se refería a ellos como el camino, correcto. ¿Cuánto tiempo pasó entre el día de Pentecostés y cuando les llamó cristianos por primera vez? Como 50 años en Antioquía. Así es. Y podemos ver que todavía Saulo está usando el nombre de Saulo. Más adelante vamos a ver que va a cambiar su nombre a Pablo por causa de la persecución y por Dios. Bueno, esta ha sido tu palabra para hoy. Ojalá que has sido super mega bendecido.